Hola, en este video del curso de estequiometría del área de química, conocerás los factores de conversión de unidades de gramos a mol y viceversa. La conversión de unidades es el cambio o transformación de un valor número expresado en una determinada unidad de medida en otro valor numérico expresado en otra unidad equivalente de la misma dimensión. En otras palabras, en la dimensión masa se pueden convertir los valores expresados en gramos a libras o kilogramos y viceversa. Pero no es posible hablar de un factor de conversión entre los gramos y los litros, ya que en este caso estaríamos hablando de dos dimensiones diferentes. Por tanto, se requiere de una fórmula matemática que relacione estas dimensiones. Para el ejemplo que hemos propuesto, la relación matemática requerida sería la ecuación de la densidad. Teniendo los gramos de una sustancia X y su densidad, podremos obtener el volumen que ocupa. De igual manera, teniendo el volumen de una sustancia X y su densidad, podremos obtener su masa. A continuación se muestra la relación matemática mencionada. Las conversiones mol-gramo y gramo-mol son conversiones de dimensiones diferentes. La unidad gramo representa la dimensión masa, mientras que la unidad mol representa la dimensión cantidad de sustancia. Por tanto, para hablar de una conversión entre estas dos dimensiones, se requiere de la relación matemática que se muestra a continuación. N es igual a masa entre peso punto molecular, donde N representa los moles de la sustancia. Si te fijas en la fórmula, el factor que permite moverse entre las dimensiones masa y cantidad de sustancia es el peso molecular, los compuestos, o el peso atómico, los elementos. Recordemos que las unidades del peso molecular o atómico es gramos sobre mol, lo cual es ideal para realizar la conversión. La relación entre cantidad de sustancia y el número de partículas es una relación constante que conocemos con el número de Avogadro, que indica cuántas partículas están contenidas en un mol de una sustancia, tal como se muestra a continuación. Un mol de X elemento es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos, y un mol de X compuesto es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Resumiendo, para realizar la conversión de mol a gramo, mol a átomo para elementos y mol a molécula para compuestos, hay que seguir la simple estructura que se muestra a continuación. Por ejemplo, un mol de H2 son 6,022.10 a la 23 moléculas de H2 y su masa es de 2 gramos, 2 por 1. Un mol de N2 son 6,022.10 a la 23 moléculas de N2 y su masa es 28 gramos, 2 por 14. Un mol de H2O son 6,022.10 a la 23 moléculas de H2O y su masa es 18 gramos, 2 por 1 más 16. Un mol de NH3 son 6,022.10 a la 23 moléculas de NH3 y su masa es 17 gramos, 14 más 3 por 1. Un mol de Ca son 6,022.10 a la 23 átomos de Ca y su masa es 40 gramos. Un factor de conversión es una fracción en la que el numerador y el denominador contienen cantidades iguales o equivalentes. Por ejemplo, si queremos saber los moles de Ca que hay en 120 gramos de este, multiplicamos esta cantidad por un factor de conversión, que será la fracción 1 mol Ca entre 40G. Los gramos de la cantidad inicial se simplifican con los gramos del denominador y después de hacer la operación, la nueva unidad será mol de calcio. La cantidad inicial no varía porque la estamos multiplicando y dividiendo por la misma cantidad de calcio expresada en dos unidades distintas. Si queremos saber los moles de nitrógeno que reaccionan con 7 mol de hidrógeno para formar amoníaco, según la ecuación que hemos visto arriba, tendremos que multiplicar 7 mol de hidrógeno por un factor de conversión, que será una fracción cuyo denominador sea una cantidad de moles de hidrógeno, para que ésta se pueda simplificar, y cuyo numerador sea una cantidad equivalente de moles de nitrógeno. En la ecuación química vemos que un mol de N2 reacciona con 3 mol de H2, por tanto, el factor de conversión será un mol N2 sobre 3 mol H2.
Otro tipo de conversiones que se pueden tener es de moles a volumen. El volumen molar es el espacio ocupado por un mol de una sustancia. El volumen molar de un gas ideal en condiciones normales, una atmósfera de presión y 0 grados centímetros de temperatura, es igual a 22.4 litros sobre mol. El volumen molar puede ser calculado en sustancias en estados líquidos, sólidos y gaseosos. Es importante mencionar que existe una ley que determina cuáles son los gases ideales o perfectos y los gases ordinarios o imperfectos en los que no se cumple el valor del volumen molar, que es igual a 22,4 litros. Para las demás sustancias en estado sólido o líquido, el volumen molar es diferente y menor a las sustancias gaseosas. Ejemplo, ¿qué volumen ocupan 30 gramos de gas nitrógeno, N2, a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión? La masa atómica redondeada del nitrógeno es igual a 14. Haciendo la regla de 3, 22.4 litros equivalen a 14 gramos, porque equivale a un mol. Lo multiplicamos por 30 y por lo tanto, X es igual a 22.4 litros por 30 gramos de N2 entre 2 por 14 gramos de N2. X es igual a 24 litros. Te invito a que continúes con nosotros en el siguiente video, en el que veremos la relación estequiométrica de mol a mol.